Javier Milei, amigo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Te vas a dedicar a la política? Si llegan a estar en peligro seriamente las libertades individuales, como está mostrando día a día este gobierno liberticida, creo que puede que llegue mi momento más rápido de lo que yo pensaba. Porque, bueno, hay una discusión, hasta donde yo sé, entre gente de Esperro, López Murphy, creo que te incluyen a vos ahí en ese sector. ¿Te imaginas? A ver, yo digamos estoy muy identificado con la batalla cultural, pero están pasando cosas verdaderamente muy graves. Y es tal el nivel de gravedad de las cosas que estamos pasando es que no sé si lo puedo descartar. ¿Cuáles son esas cosas graves? Bueno, este gobierno está claramente llevando a cabo lo que es la agenda del Foro de San Pablo. La idea del Foro de San Pablo era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Y si bien había una intención de Unión avanzar, Soviética. bueno, No hay digo, partido único, hay unas cosas en bueno, el medio. digo, está bien, pero vos lo tenés que mirar en No toda dinámica. izquierda es la Unión Soviética. No, pero a ver, hay varias cuestiones. Una tiene que ver con la cuestión dinámica. Aquellos que hemos tenido la dicha de leer el libro Camino de Servidumbre de Hayek, entendemos cómo cada intervención del Estado demanda una nueva mayor intervención y eso termina llevando a regímenes totalitarios. El mejor ejemplo es el de Venezuela. Y Argentina, digamos, cuando vos mirás las distintas propuestas que va haciendo el gobierno, son las mismas que tomaba Venezuela. Por lo tanto, y hay que tener en cuenta esto, cuando pasaba esto en Venezuela, decían no vamos a hacer Cuba. Y ahora nosotros decimos no, nosotros no vamos a hacer Venezuela. Ahora, sin embargo, pregúntale a un venezolano que vivió lo que fue ese proceso y lo que está viviendo acá, y es calcado. ¿Se podría haber hecho otra cosa? Vos fuiste muy crítico del gobierno de Macri. Sí, el gobierno de Macri podría haber hecho... No, después después de Macri, ¿se podría haber hecho otra cosa? Sí, claramente. Siempre... Has hecho no hay- tu análisis, sí, no hemos hay- hablado mucho de eso. No hay sustituto para la buena política económica. Y este gobierno, yo digamos, de hecho lo anticipé, yo señalé que por un problema de base de sustentación política, a pesar de todas las cosas positivas que he señalado sobre Alberto Fernández, dije que no tenía base de sustentación política como para aplicar el programa económico que tenía que aplicar. Eso lo iba a llevar a hacer populismo y eso hacía que inexorablemente la piña se la iba a tener que dar y ahí se iba a resolver la interna peronista. O sea, otra vez el pueblo argentino sometido a la interna peronista. Vamos en detalle eso, ¿cómo es? Explícamelo en detalle. A ver, Alberto Fernández, suponete lo siguiente, vamos a hacerlo bien extremo, que Alberto Fernández fuera Murray Newton Rothbard, es decir, el inventor del anarcocapitalismo, ¿sí? El economista que más me gusta a mí, dimos junto a mí, César Hayek. Si él fuera Rothbard, ¿vos te crees que él podría haber aplicado un programa, digamos, de puro corte liberal? No. No, porque se debe a su base de sustentación política. Deberse a su base de sustentación política implicaba que hiciera populismo. Y eso inexorablemente deriva en una En el medio pasó la pandemia No, que no, ha provocado no. que todos se pongan a No, emitir plata. Ahí se te queman los manuales. Mentira, no se me queman los manuales. O sea, se le queman los manuales a los burros que no saben. A mí no. Porque si vos en el mundo, a ver, no es lo mismo que vos emitas dinero en Estados Unidos que emitas en Argentina. Porque cuando aparece el pánico, los individuos demandan dólares, demandan la moneda doméstica. En los países emergentes ocurre lo contrario y en Argentina es muchísimo peor porque hay desprecio por el peso. Entonces, digamos, querer aumentar la oferta de dinero en un contexto donde se derrumba la demanda de dinero es prácticamente de un imbécil, digamos, y es condenarte a un desastre inflacionario. Pero la recesión de la pandemia, pero, a ver, mundial, y le tocaba acá, ¿qué podría haber hecho? A ver, ¿Qué podría haber hecho? No, porque hay varios problemas. Uno es, el problema de Argentina no es la pandemia, el problema de Argentina es la cuarentena. Punto uno. A ver, hay un estudio de Barro
con Ursúa Egüen, que hace una equivalencia con lo que fue la fiebre española, que fue entre finales de 1918, inicio de 1920, en 4 oleadas. Que fue con lo que amenazó la Organización Mundial de la Salud, que básicamente es una infección sobre 1/3 de la población. Sí, tendrías que haber visto 2.600 millones de seres humanos infectados y que iba a morir el 2%, o sea, 160 millones al margen de los 60 millones que mueren regularmente. Es decir, en lugar de ver, vos por ejemplo, tendrías que haber visto solo por las causas naturales morir 165.000 millones de personas por día, 165.000 personas por día, eso el coronavirus tarda 105 días en llegar ahí. Y si hubiera sido como amenazaba la Organización Mundial de la Salud, tendrías que haber visto 450.000 por día, al margen de los 165.000 diarios de condiciones naturales. Cuando vos mirás lo que está pasando hoy, claramente no tenés ni 2.600 millones de seres humanos infectados, ni estás llegando a 160 millones de muertos por COVID. Cuando Pero vos más o mirás, menos los gobiernos, todo el mundo están haciendo lo mismo. pero eso no tiene nada que ver porque vos lo que tenés ahí es un error fenomenal de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora todos se están dando cuenta que el problema fue la cuarentena. ¿Por qué? Porque justamente este trabajo de Barro Ursúa Egüen te dice, si esto fuera igual que la fiebre española, la tasa de crecimiento del PBI debería haber perdido 7 puntos. Cuando vos tomás lo que esperaba el Fondo Monetario Internacional en enero, esperaba 3%. Ahora espera 4,5 negativo, o sea, 4,5. Es decir, pero vos tuviste algo que fue 100 veces menor, 200 veces menor. Quiere decir que el margen de error que tuvo la Organización Mundial de la Salud sí implicó una caída del PBI donde esa caída en la tasa de crecimiento del PBI, 99,7% está explicado por la cuarentena, punto 1. ¿Por qué no es trivial esto? Porque así, digamos, como yo veía los datos, lo ve mucha gente, y cuando nosotros empezamos a alertar sobre las características de los números, recordemos que en el mundo arrancó antes esto. Nosotros cuando empezamos a tomar medidas, ya teníamos 3, 4 meses de experiencia de lo que pasaba en el mundo, y deberíamos haber aprendido de eso, y de eso no se hizo nada. O sea, entonces... Bien, pero ahí yo te digo, partías de un estado sanitario desmantelado. Entonces, Ok. o una de dos, tenías la frazada corta. O Ok. utilizabas la bala de plata al comienzo o al final. Entonces, La utilizaron al comienzo. A ver. Bueno, el punto es este. Entonces, cuando nos hablaban del Estado presente y nos rompen el que tejeri, digamos, a impuestos para financiar el Estado de Bienestar, ¿dónde se gastaron durante los últimos 30, 40 o 50 años? Entonces quiere decir que reconozcan que entonces me estuvieron estafando durante 30 y pico de años. Te recuerdo que hubo 2 años de ajuste de Macri. ¿Pero qué después tiene de que la ver? caída ¿Pero vos te crees que el problema de mercado. infraestructura se genera en 2 años? No, obviamente que Bueno, no. entonces, digamos, es decir, a ver, vos, para que vos tengas un impacto de infraestructura, que vos lo puedas ver en el tiempo, son 15 años por lo menos. O sea que no es un problema de ahora, digamos, con... ni con la gestión actual, ni con el gobierno anterior, sino que tenés que ir a buscar más atrás. Es decir, el mismo argumento por el cual yo sostengo que la madre de todos los males no es el peronismo, digo, aplica mismo igual acá. Es decir, vos tenés que empezar a buscar más atrás. O sea que hay una defraudación. Y además, digamos, del método científico lo único que utilizaron fue el nombre. Fue el nombre. El método científico surge de un modelo que se llama SIR, ¿sí?, que se presentó en 1927 y se mejoró a mediados de la década del 50, que tiene básicamente 2 causas de acción. Uno es trabajar sobre lo que tiene que ver con el individuo, o sea, que tome decisiones, por ejemplo, el uso del barbijo, el distanciamiento social, digamos, todas las cuestiones vinculadas a la higiene. Pero la otra parte, que tiene que ver con el método científico, tiene que ver con aplicar testeos masivos, seguimiento. ¿Para qué? Para que los que están infectados salgan más rápido del sistema e infecten menos gente. O sea, es para removerlos más rápido. Diego, de esa parte no se hizo nada. Se hizo muy poco. Argentina es el país, está entre los países con menos testeo, y Argentina está en el lote del 10% de países con más muertos de millón por habitante. Y no solo eso, sino que además tiene la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Muerto por millón de habitantes no está tan alto. ¿Cómo que no? Está en el grupo del 10% que más muertos tiene por millón de habitantes. Es un escándalo. No. Claro, sí, exacto. O sea, Argentina es un fracaso. Perú tiene mucho más, Brasil tiene Está mucho bien, más, Estados Unidos tiene estoy mucho diciendo más, Colombia tiene mucho más. el 10% del planeta que más muertos tienen por millón de habitantes. Argentina está en ese grupo. Sí, está en ese grupo. Entonces, lo que vos tenés es un fracaso
sanitario y además destrozaste la economía y no hiciste, digamos, lo que tenías que hacer porque seguramente generaba mayor rédito político de seguir pagándole a la casta política, ¿sí? Seguir manteniendo gastos que vaya a saber a quién benefician. Seguramente hacer obra pública es mucho más beneficioso que comprar test afuera, que si llegás a chorear con eso salta a la vista, ¿me entendés? O incrementar el aparato clientelístico. Entonces, digo, esa es la realidad. O sea, entonces venís con una historia deplorable en materia de infraestructura y las medidas que se tomaron, digamos, se acomodaron más a las preferencias de la casta política que a lo que necesitaba la población, y por eso estamos en un desastre. En eso te puedo dar un poco No, de no, acuerdo, porque efectivamente nadie se rebajó un sueldo. Por eso te lo Salvo digo. algunos funcionarios provinciales. Pero por eso te lo digo, Rolando. Es decir, es un escándalo que ha ocurrido en Argentina. Vamos a estar entre los 3 países que más le va a caer el PBI en el mundo. Estamos tercero en el ranking de inflación mundial. Estamos Perú, segundo en el los índice países de la mundial. región se están cayendo todos. Está bien, pero digamos, Perú y justamente Venezuela van Perú a caer tiene un más... colapso sanitario y caída de Producto Bueno, Bruto. nosotros también. No es que pero hubo... nosotros también. No, nosotros los números de también. Perú, pero, negro. a ver, pará, bueno, también puede ser que, digamos, todavía no estemos ahí de muertos, pero... digamos, Lástima, en no traje realidad- los números, si no lo discutimos. No, pero sacalos, buscalos y vas a ver, digo, yo si no los tengo No, lo que hiciste buscar la todos. semana pasada, por eso. No, bueno, Argentina está en el lote del 10% de países, 10% de países, de hablando, que tienen más muertos por millón de habitantes. Entonces, digo, el caso argentino es un escándalo. Entonces, funcionó mal lo sanitario, funcionó mal lo económico, y bueno, y vamos camino a la peor crisis económica y social de la historia argentina. Bueno, ahí también coincidimos, porque digo, después de 2 años de caída del Producto Bruto, era Macri, Pero- ahora te caíste todavía más. Está bien, pero digo, ¿Cómo? pero ¿Qué va a Argentina, pasar? pero Argentina no se expande, digamos, no crece, si vos querés, desde el año 2011. O sea, el problema de Argentina no es de ahora. El problema de Argentina como economía estancada desde el 2011. Desde el 2011 Argentina oscilaba en torno al mismo nivel de PBI. O sea, Macri, por ejemplo, el primer año cayó el 2016, en el 2017 se expandió. ¿Y cuál era la crítica? No me compares, porque esto es rebote el gato muerto. O sea, vos vas a crecer el día que pases ese nivel. Claro. Digamos, bueno, entonces digo, la discusión la hacemos seria. Entonces, la Argentina no tiene un problema de ahora. La Argentina tiene, digamos, un problema secular, de estancamiento secular, que de ser del primer país más rico del mundo a inicio del siglo XX, digamos, hoy estamos 70 Era y un en poco caída. injusto en esa época, digo. Vamos a discutirlo. ¿verdad? Injusto. Eso, no idealicemos la Argentina agroexportadora. No. Pero, digamos, a ver, digamos, la Argentina conservadora agroexportadora. Pero, no, a ver, porque era la Argentina de los conventillos, de la falta de agua Pero- potable, de la pero, muerte. a ver, digo. no, pero a ver, la pregunta es... No era pero- París, ¿eh? Pero ¿por qué, digamos, el resto del mundo, sí, digamos, salía de esos países que estás idealizando y se iban a Estados Unidos como primer destino y segundo destino a Argentina? Pero porque en Europa había guerras. Bueno, lo que vos quieras. Argentina además tenía PBI per cápita más alto que ellos. Entonces, claro. digamos, y el nivel de bienestar de Argentina era muchísimo más alto. O sea, y además era una tierra de oportunidades y eso, digamos, te guste o no, era lo que pasaba. Digamos, y todas las otras cuestiones son claramente discutibles, las puedo discutir con cualquiera, porque a diferencia de los que miran la desigualdad solo mirando el Gini, digamos, yo entiendo esos problemas. ¿Por qué si el aumento es sobre el dólar ahorro, sobre el dólar blue, todo el mundo piensa que va a pasar a precios cotidianos? Bueno, a ver, acá hay un error, tanto del gobierno anterior, ¿te acordás cuando decía todos los precios están determinados en función... Prat Guy. Claro, que en realidad Sí, le era un estalló la estudio- inflación. Claro, era un estudio basado sobre un trabajo de uno de los hijos de Domingo Cavallo que tenía que ver sobre el cómputo de la paridad del poder de compra. Eso estaba mal y en su momento se señaló porque está mal y ahora voy a... La realidad lo corrigió, ¿no? Claro. Y por otra parte, digamos, también está mal lo que postula el gobierno. Lo que hay que entender es que los precios no vienen determinados por los costos, sino que son los precios los que determinan los costos. Esta cuestión que parece casi un juego de palabras, en la teoría económica se llama principio de imputación de Menger y básicamente... Pero el precio no es el costo más la rentabilidad. No, eso es hacer justamente teoría objetiva del valor. Yo te puedo dar, no sé, el monopolio de vender cubitos en la Antártida y vas a quebrar, porque no lo quiere nadie. El valor, el precio viene determinado por las preferencias y la escasez. Eso es La lo que- demanda. Exacto.
digamos, y básicamente vos pasas a determinar los precios relativos en una economía. Para determinar los precios nominales en la economía, vos además tenés que determinar la cantidad de dinero. Por lo tanto, si vos tenés una situación que genera un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque emitís salvajemente, cosa que Argentina está haciendo, pensá que Argentina en lo que va del año emitió 1.5 billones de pesos para financiar el fisco, que todavía no lo ves en la calle porque fue esterilizado con LELIQs y pases. Ahora, cuando vos... Lo mismo que tanto criticamos de la época de Macri. Exactamente. Entonces, cuando vos mirás la base monetaria tenés 2.3 billones y tenés de LELIQs y pases 2.5 billones. O sea, tenés otra base monetaria ahí. Exacto. Quiere decir que si vos tuvieras un pánico bancario, en 28 días duplicás la cantidad de dinero. Además, quieren financiar... Si la gente fuera a gustar Claro. la guita al banco. Después, que quieren financiar obra pública con emisión monetaria, quieren financiar obra pública más IFE, quieren financiar con obra pública capital de trabajo, quieren financiar con emisión de dinero con, no sé... Los gastos médicos. no sé, lo que fuera. Digo, o sea, todo lo quieren arreglar con emisión monetaria. Entonces, la verdad que... Está bien, pero te vuelvo a lo mismo. Esto es lo que están haciendo los países centrales. No, está bien, pero una cosa es que vos emitas contra demanda de dinero, que es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, y otra cosa es que emitas contra nada. Para que reciben los pesos y Claro, los cambian. porque ¿cuál es el problema? El problema radica que a vos la demanda de dinero se te está desplomando. Mirá esto, vos en el primer semestre, ¿sí?, generaste 8.000 millones de dólares de superávit comercial. El Banco Central perdió 1.500 millones. Es decir, no tenés demanda de pesos. No solo eso, dijeron, bueno, se arregla la deuda, se termina el problema. En los 2 primeros días posteriores al arreglo de la deuda, que salimos del default, el Banco Central vendió 400 millones de dólares. ¿Por qué no funcionó el arreglo de deuda? Bueno, si estuvo bien. Bien, no estuvo bien. Digamos, porque para hacer el arreglo que querían los acreedores, porque cuando arrancó esto, Guzmán ofrecía 39, los acreedores querían 55 y le dio 54,80, pero tardó 9 meses, o sea, perdió un montón de tiempo al divino botón. Entonces, lo que quiero decir es, explosión de oferta de dinero. Tenés caída de la demanda de dinero, porque te estoy mostrando todos los dólares que te entraron y perdiste reserva. Es más, cuando vos arrancaste, digamos, estaban comprando con la restricción de los $200, compraban 450.000 personas. En agosto compraron 5 millones de personas, es decir, tenés un desplome de la demanda de dinero. Todo eso significa, y además derrumbo la actividad económica, eso implica que el poder adquisitivo del peso va a caer, es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. El dólar, como es un activo financiero, pica primero. Es más, lo que vos vas a tener es que el dólar, como todos los precios nominales, ¿sí?, van a llevar la tendencia de lo que tiene que ver con la inflación. Y eso, digo, que tiene que ver con la emisión monetaria. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando vos pones una restricción en el mercado cambiario, lo que haces es bajar el nivel, pero no le cambias la tendencia. Entonces después vuelve, fíjate que está tan mal la cosa de Argentina que quisieron hacer eso y encima le subió. Es decir, vos, digamos, entonces la situación es un desastre. Y te voy a pasar un dato para que tengas orden de magnitudes del desequilibrio monetario. Si Argentina tiene 4.8 billones de pasivos monetarios y tiene reservas netas por 2.000 millones, ¿se te ocurrió calcular el tipo de cambio de cobertura? No, ¿cuál es? Te da como 1.400. O sea, si hubiera que hacer una convertibilidad es 1.400. ¿Vos te das cuenta el tamaño del desequilibrio monetario que tenemos? O sea, si hubiera que hacer una nueva convertibilidad sería 1.400. Bueno, ¿qué es esto? A ver, hay meme. ¿Esto es un meme o es algo...? No, esto es un meme y tiene bastante tiempo. O sea, esto tiene su tiempo. ¿Cómo me voy a divertir si llegas a entrar al Congreso? ¿Cómo me voy a divertir? ¿Qué Congreso divertido va a ser? Sí, Diego, yo creo que... Acá está, ¿ves? Esta es la de ayer. Mirá, el presidente. Hay encuestas que dicen que los libertarios tienen el 7% de intención de voto. Más fuerte es, el 7% de la población se declara libertaria. Son como los troscos de derecha ustedes, viejo. No porque no somos de derecha, pero... ¡Vamos! Bueno, es que, a ver, digamos, o sea, que, digamos, Rolando, si vos estás muy a la izquierda no es mi problema. No. O sea, yo soy libertario. Al muchacho este que detuvieron el otro día, que había sido candidato del partido de Esper, lo encontraron con una foto de Videla. Mira, Apresto. a ver, vamos por el tema.
Digo, vos sabés muy bien que, digamos, que las fotos que a vos te encuentren con alguien, de repente no necesariamente tiene que decir algo. Y vos sabés qué edad tenía el Presto es periodista. ¿Vos sabés a qué edad le hizo esa entrevista a Videla? A los 17 años. Si vos hubieras leído una nota en ese momento de un chico de 17 años a Videla, ¿vos se lo hubieras creído? No. ¿Y por qué te crees que el chico se saca la foto? Se saca la foto para tener un documento probatorio de que él le hizo la nota a Videla. Está explicado por él. O sea, me parece, digamos, que esa forma de hacer esas reflexiones... No es una reflexión. A mí lo que me da, y esto ya pasándolo a otro nivel, es que detrás del discurso libertario no venga el discurso autoritario, porque este mix ya lo hemos tenido en la Argentina, de liberalismo económico y autoritarismo político. A ver, Rolando... Me encantaría que no suceda, pero... A ver, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, digamos, no se condice con una solución totalitaria. Es decir, digamos, que en Argentina, digamos, muy influenciado también por las premisas del Foro de San Pablo, se le intente achacar todo a algo que no existe, que es el liberalismo, y que se le quiera achacar cosas que no corresponden con la filosofía liberal. Bueno, o sea, me parece que es incorrecto, digamos, se va de patadas con la realidad, se va de patadas con las premisas liberales, y la realidad, digamos, es mucho más totalitario este gobierno que lo que podría ser un gobierno liberal. Ojalá sea así sea. Javier, gracias por venir. Por favor, gracias a vos, Rolando.